Cometió los crímenes más desagradables, víctimas entre el primer año de edad y los 70, que ni siquiera podían recordar lo que él les había hecho y ahora no lo pueden olvidar. Este es el caso más viral del momento que conmocionó a Francia y al mundo. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Ustedes me taguearon muchísimo en este caso por TikTok, pues que ahí es donde me pueden taguear en muchas cosas cuando quieran que les haga sobre algunos temas en específico. Y sin duda, pues claramente entiendo el porqué de la importancia de este caso. Todo el mundo está hablando de esto, ha sido uno de los más virales del momento en el mundo y en Francia, así como lo fue el de Dominique Pelicot hace algunos meses, que por cierto, si lo quieren ver se los voy a dejar en la descripción o lo pueden encontrar en mi canal. También un caso sorprendente, bastante impactante, y el de hoy no se le queda atrás. De verdad que esto es una locura, y a pesar de que es tan reciente que se esté hablando de esto, hay muchas cosas por contarles. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Síganme en mi TikTok, en mi Instagram, que hago cosas muy similares, y en mi canal de WhatsApp. Aquí les pongo el código QR o lo pueden buscar como Paulette. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Joël Lesquarnec. Bueno, este caso sin duda me impactó muchísimo. Creo que es de esos que se quedan marcados en mí, en la historia del canal, y entiendo el porqué de la viralidad. Creo que he visto pocos casos en la historia de este nivel. Pero bueno, les voy a contar un poco de lo que se sabe de la persona relacionada con este caso, porque como les dije es bastante reciente y pues hay mucha información que todavía no está a disponibilidad del público. Pero se sabe que Joël Lesquarnec, que por cierto, hago un paréntesis, no hablo francés, entonces seguramente algunas cosas las voy a pronunciar mal, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí. Nació el 3 de diciembre de 1950 en París. Su papá dicen que era un ebanista, es decir, una persona que hacía muebles, y su madre conserje. Dicen que tenía 3 hermanos más, él siendo el mayor de ellos, y la verdad dicen que siempre fue buen alumno, que tuvo buenas notas, que la verdad no representó un problema en su escuela, más bien se tornaba en un chico más solitario que de las personas que tenían muchos amigos. Y se sabe que desde muy temprano, más o menos desde los 10 años, él ya soñaba con convertirse en cirujano. La medicina para él era algo muy importante, y en ese proceso en que empieza a estudiar, que fue en la Universidad de Nantes, donde se graduó en 1981, también conoce a la que sería su esposa y con la que tendría 3 hijos entre 1980 y 1987. Él eventualmente hizo una especialización en algo llamado cirugía visceral y digestiva, de la que se graduó en 1983, y ahí se mudó a una nueva ciudad para trabajar, en donde le dieron un puesto en una clínica llamada La Fontaine de Longe. Ya después trabajó en la policlínica del Sacré-Cœur, y a lo largo del resto de los años siguientes trabajó en diferentes hospitales, fue saltando en diferentes hospitales de lo que se llama Bretaña en Francia. Acá es donde se da este caso, se desarrolla este caso, y ahí trabajó en un hospital público llamado Quimperle, en donde ahí sí duró un muy buen tiempo, y donde se dice que ocurrió la mayoría
mayoría de cosas que les contaré ahorita. Como les digo, pues no hay mucho contexto de su vida, eso es lo que se conoce hasta el momento. Ya ahorita les voy a extender un poquito más de la información respecto a su esposa y sus hijos, porque se me hace bastante importante tocar el tema. La verdad, este caso se desata de una forma bastante particular. Para el año 2004, este hombre, Joel, trabajaba en un hospital llamado Lorient. Ese año la policía y el FBI están haciendo una investigación privada. Como saben, a veces pues ellos hacen como algunos tipos de rastreos para ver qué tipo de personas están viendo ciertas páginas y cierto pues contenido que no debería ser consumido, y el FBI encuentra que Joel es una de las personas que está consumiendo un tipo de contenido que es bastante escandaloso. Él estaba consumiendo pornografía infantil, más específicamente. Para ese momento el FBI le hace como una redada en su casa donde buscan a ver si logran como encontrar algo más de información respecto a este horrible fetiche, pero pues no encuentran nada más. Joel lo único que hace en un interrogatorio policial es confesar que sí había tenido acceso a algunos de estos sitios donde consumía este tipo de contenido. Él en ese momento es condenado por participar de la pornografía infantil y hace que se le suspendan sus labores como médico, obviamente. Pero ahí en ese momento, cuando él pasa por ese proceso, es cuando él decide mudarse a Bretaña y donde comienza a trabajar en Quimperle, que les dije que fue el lugar donde él vivió las cosas más fuertes de este caso. Para mayo de 2017, este hombre vuelve a ser detenido, esta vez porque sus vecinos hicieron una denuncia en la que su hija había sido aparentemente abusada por este hombre. Lo había hecho como a través de la rejilla que separaba como las dos casas. Ella estaba en el jardín y dice que pues este hombre comenzó a tocarla inapropiadamente. Ella le cuenta a sus papás, quienes denuncian rápidamente, y es ahí donde se lo llevan a un juicio, presentan esas pruebas, pero aparte de eso llega una nueva denuncia de una niña que él había atendido para 1993, quien también hace una denuncia similar, y otra peor aún, para 1989 y 1999, dos de sus sobrinas habían vivido exactamente lo mismo. Para ese momento, después de todos los juicios en el año 2020, este hombre finalmente es procesado y le dan 15 años de prisión por estos 4 hechos, estas 4 violaciones a las niñas. Cuando a él le hacen este proceso, la policía continúa tratando de investigar a ver si hay algo un poco más profundo en él. Algo les decía, como tenemos que buscar más a fondo en las propiedades que él tiene, ver qué otra información tenemos, porque pues son ya 4 casos más la denuncia que había tenido años anteriores sobre el consumo de contenido de niños. Entonces pues era algo particular y la policía decidió como involucrarse más en ese proceso. La policía llega hacia la casa de este hombre en el año de la condena y comienzan a revisar y encuentran diferentes elementos importantes para la investigación. Más de 300,000 fotografías y videos relacionados con contenido, ya saben de qué índole, de niños, una colección impresionante de juguetes íntimos que tenía este señor, y aparte de eso, muñecas para su placer, que eran aproximadamente 70, y todas con un tamaño relativo a los niños, o sea, una altura parecida a la de un niño. Y aparte le encuentran unos diarios, y aquí es donde todo se destapa, porque en esos diarios encuentran que este hombre había documentado más de 299 casos de abusos íntimos a pacientes mientras él ejercía su profesión. Este se convierte así en el caso más grande e importante de pederastia en Francia. Imagínense, 299 víctimas. 299, o sea, una locura. Y esto solo se sabe cuando la policía toma sus diarios y comienza a leer lo que este hombre escribía que le hacía a esas víctimas, donde en muchas ocasiones este hombre ponía el nombre o donde vivían, sus descripciones, y esto fue lo que utilizó la policía para enjuiciarlo y buscar a esas víctimas de este hombre. El diario lo comenzó a escribir en 1990
1990, imagínense eso, 1990, y lo terminó en 2016, que fue pues justo en el momento prácticamente donde a él lo arrestan por segunda vez. Y es aquí donde obviamente comienzan a salir testimonios, algunos de personas que ya se atreven a hablar de lo que les ocurrió, otros que, este es un caso bastante difícil porque para sorpresa de muchos hay bastantes víctimas que ni siquiera se acordaban de lo que había pasado, como que, bueno, eran tan pequeños, eran niños en el momento en que todo ocurrió que pues nunca sospecharon de algo así, algunos siguiendo una vida completamente normal, pero otros no entendiendo por qué probablemente tenían problemas en la parte íntima, no entendían por qué no podían tener parejas o porque esa parte los aborrecía, no entendían muchísimas cosas, estaban en terapia, y después de que la policía les dice, oigan, es tu nombre está en este diario que escribió este hombre y dice lo que te hizo, pues quedan con wow, ok, ahora entiendo lo que me pasó, pero tampoco se acordaban porque eran muy pequeños o estaban sedados, que eran la mayoría de casos. Actualmente hasta ahora están saliendo algunos testimonios porque este juicio comenzó la semana pasada y se explotó todo la semana pasada, pero a día de hoy que estoy grabando esto, que es 4 de marzo, para que sepan, esto es más o menos lo que se sabe. Les voy a contar unas pocas historias que han salido a la luz, pero que creo que explican muy bien lo que pasaba detrás de todo esto. Mauricette Bennett es un hombre que comenzó a hablar como voz de su nieto, que fue una de las víctimas. Su nieto fue contactado cuando la policía descubre todo esto por allá en 2020-2021 y pues básicamente la policía le cuenta a él lo que había ocurrido. Sus abuelos siempre lo describen como que era un niño encantador, su personalidad era bastante atrayente, siempre pensaba en ayudar a los demás, pensaba en los otros, era como alguien que las otras personas eran prioridad para él, e incluso le encantaba mucho salir con su abuelo, le encantaba salir al jardín, jugar con él, recoger como fruticas, bueno, cosas así. Era un niño que era encantador para muchos, y su abuela y su abuelo hablan en estos testimonios de que hubo un antes y un después en la vida de su nieto, y fue después de que él fue al consultorio de L'Esquarnec. Cuando Mathis, así le decían a su nieto, tenía 10 años, tuvo que hospitalizarse una noche. Fue una noche en la famosa clínica de Quimperlé, donde les digo que pasaron muchas de estas cosas, y lo dejaron ese día para realizarle unos controles frente a un dolor que él tenía en el estómago. Al día siguiente, él ya regresa a casa, pero sus abuelos dicen que él nunca volvió a ser la misma persona desde ese momento. Dicen que fue algo como gradual, como que de ahí comenzó a cambiar su actitud y poco más de un año después ya se había convertido en un niño completamente diferente, ya no era feliz, era bastante agresivo, errático, era un comportamiento que ellos pues no estaban para nada acostumbrados, y eventualmente él comienza a alejarse de la familia cuando va creciendo cada vez más, y tristemente él cae en el consumo de estupefacientes cada vez peores y peores, y saltando de centros de desintoxicación en centros de desintoxicación todo el tiempo. Y fue así cuando en 2018, después de que Joel termina en la cárcel y la policía sigue como haciendo esta investigación a profundidad, que llega la policía y le dicen a Mathis como, hola, pues básicamente encontramos este diario de este hombre llamado Joel L'Esquarnec, donde explica varias cosas y aquí está tu nombre. Dicen que él quedó como en estado de shock, como que escuchó la historia completa, cerró la puerta, se quedó allí como pasmado, solo, y que ahí fue como el peor descenso de la vida de Mathis. Y fue un momento muy difícil para él porque él de alguna forma lo comenzó a afrontar solo. Acuérdense que estaba un poco alejado de su familia, y para esos años siguientes él decide interponer una denuncia, que me parece lo más importante que logró hacer, pues por los cargos que se le adjudicaban a Joel. Obviamente él recordó todo, ya como que le hacía sentido muchas cosas, pero tristemente no pudo seguir ese proceso porque el 14 de abril de 2021 Mathis muere de una sobredosis a sus 24 años, o sea, era muy joven. Y pues ahí es donde sus abuelos deciden seguir adelante con la denuncia, esta vez como víctimas indirectas por lo que había ocurrido con su nieto, y pues se mueve hacia adelante el proceso. Y este ha sido uno de los muchos testimonios que les digo que a día de hoy todavía no salen como tal, pero sí ha sido un momento muy difícil porque ahora imagínense esta gran cantidad de gente que está comenzando a hablar de lo que les ocurrió o probablemente ni siquiera se acordaban. Una de las abogadas que representa a varios de los familiares que están actualmente en el proceso
eso dice que varias personas sí recordaban lo que les ocurrió, incluso 2 de ellos se desvivieron tristemente años atrás. Para 2020 dice que también varias tenían algunos recuerdos simplemente como borrosos de cosas que había sido o lo que había podido pasar, pero nunca encontraron las palabras. O sea, imagínense también ustedes sentir que algo ocurrió pero no poderlo explicar porque no lo recuerdan a ciencia cierta por sus estados de anestesia. Entonces eso le pasó a mucha gente, bueno, le está pasando a mucha gente a día de hoy, y se tienen que básicamente recordar lo que ocurrió a través de los diarios de este hombre. A muchos de estos obviamente que salieran los diarios fue como una explicación a lo que ellos venían sintiendo. Hay otros que, como les dije, simplemente ni se acordaban ni habían tenido ninguna consecuencia emocional, pero cuando les cuentan esto, pues claro, es un estado de shock para todos. Imagínate tú vivir una vida normal sin ningún problema y de repente que te digan, oye, es que esto te pasó a tus 9 años, a tus 10 años, no se sabe. E incluso a través de esto también a varios se les han despertado otra vez los recuerdos. Hay una mujer que incluso recuerda que había sido internada en el hospital, la estaban tratando, y que se acuerda como alguien de noche entró a su habitación, levantó las sábanas y le dijo que iba simplemente a comprobar si las cosas estaban bien, y pues ahí fue cuando ocurrió eso. Hay muchos que están absolutamente traumatizados porque también probablemente siguieron yendo a él a visitarlo, a verlo y a confiar en él, porque están como, no puedo creer que este hombre en el que deposité mi confianza en mi salud hubiese hecho esto. Hay otros que también el trauma de haber leído lo que les hizo sin ellos recordarlo ha sido muy fuerte, como decir, como es leer una novela erótica pero tú eres el protagonista y no lo sabías. Otros que, como les dije, han tenido un montón de problemas para tener pareja o para tener relaciones con alguien, o pues para vivir alguna experiencia de ese tipo y no sabían el por qué, ahora lo entienden un poco más. Y pues acá es donde la gente se plantea como de dónde sale este monstruo, o sea, esta persona, qué vida llevaba para seguir cometiendo estos actos, o sea, qué está pasando. Y acá hay algunas cosas que les dije que iba a contarles de la vida de este hombre que pues están ahí como pendientes, y se sabe respecto a su vida a través de sus hermanos o sus nietos o gente que ha hablado del tema. Para sus propios hijos, que les dije que él tenía 3 hijos, ha sido también un choque enorme de no saber quién era su papá. Hay uno de ellos que lo describe como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si algunos se han leído esa novela, es espectacular, un clásico, pero sí como que su personalidad era una en un momento y luego era otra persona completamente diferente. Y más porque para sus hijos ellos han descrito que su papá era una persona completamente normal y aparte un buen papá. Entonces ellos nunca vieron algo que los alertara frente a los crímenes que había cometido, que ellos pudiesen pensar algo malo de él. Incluso el papá en el juicio les dijo a sus hijos: sé el mal que pude hacer a mis víctimas, pero es a ti a quien quiero hablar. Hablando de los hijos, sufriste la dualidad entre el hombre que conociste y la parte sombría que nadie conocía. Estoy profundamente desolado, te quiero. Lo que he hecho es imperdonable y te pido perdón. Incluso al hijo menor, que pues para cuando todo esto ocurrió ya tenía 38 años, él habla frente al juzgado y dice que no tenía nada, pues ninguna idea sobre esto, que incluso su familia le había ocultado todo lo que había ocurrido en 2004 cuando les dije que pues le habían capturado viendo contenido de niños, y que ha sido muy impactante porque él solo recuerda a un papá 100% entregado, al igual que una mamá 100% entregados. Y pues su hijo menor también, tras todo esto, ha quedado como con un trauma muy fuerte porque él dice que ahora no saben quién confiar, que él incluso después de lo de 2017, que pensó que eran simplemente los 4 abusos a estas niñas, pues sería lo más grave, pero cuando pasó lo otro pues quedó estupefacto. Él lo visitaba en la cárcel y todo antes de que se descubriera ya estos otros crímenes, y para él fue como un choque muy grande. Incluso en una entrevista dice: siempre me preocupa que si mi padre pudo hacer esto, también lo podría hacer mi vecino, mi pareja, cualquiera, y ahora es muy desconfiado de todo lo que puede ocurrir a su alrededor. Lo entiendo, pero es allí donde sale también una historia bastante sorpresiva, y es por parte del hijo del medio de él, un hombre de 40 años aproximadamente, que sale a contar su historia. Les voy a aclarar que los nombres de ellos no se saben cuáles son, como para que los identifiquemos, no se saben porque los tienen protegidos, pero él cuenta que durante varios años de su vida él se había vuelto alcohólico, un alcohólico que eventualmente se trató y logró salir adelante, pero cuando todo esto ocurrió para él fue bastante fuerte porque le revivió muchas de las cosas que él había vivido antes. Pero bueno, este alcoholismo no era por algo poco importante. Este hombre termina
termina confesando que desde sus 5 hasta sus 10 años su propio abuelo había abusado en repetidas ocasiones de él, abusado íntimamente de él. Es decir, su abuelo, el papá de su papá, que ahora estaba siendo enjuiciado, le había hecho exactamente lo que su papá había hecho con muchas víctimas. Y este hombre por eso eventualmente cae en el alcoholismo y nunca habla de lo que vivió con su abuelo, pero pues le queda una herida bastante delicada. Y acá se empieza a entender un poco el porqué de lo de Joel L'Esquarnec, quien aparentemente ya tenía un padre que abusaba de él. No se sabe si abusó de Joel, se sabe que abusó de su nieto, pero pues no sería raro que esto haya ocurrido. Y se comienza a hablar de una familia que tenía varios problemas de alcohol, tenían un tema con el contenido de niños íntimo. Hay algunos testimonios que hablan sobre temas de zoofilia también en esa familia. No logré encontrar muchos detalles sobre eso, pero seguramente eventualmente cosas así saldrán. Y pues también cuando la familia se entera de lo que vivió el hermano del medio, pues quedan también bastante sorprendidos. Y para peor, cuando estaban en el juicio, el propio L'Esquarnec le dice a su hijo mayor que cuando su hija tenía menos de 5 años él había abusado de ella. Es decir, Joel L'Esquarnec no solo tiene 299 víctimas, sino también a su propia nieta, la hija de su hijo mayor. Fue un momento súper duro para su familia, tuvieron que incluso abandonar la sala en ese momento, pedir ayuda psicológica porque fue bastante impactante. Y pues como les digo, ha sido un juicio para el momento de la historia, es el juicio más largo y más grande que se hará en Francia a día de hoy, pues porque les digo, son 299 víctimas, en teoría se piensa que probablemente más. La fiscalía y todo ha tenido que alquilar varias salas para hacer todos los juicios y las testificaciones pues de toda esta gente que tiene que pasar al estrado. Y acá, por ejemplo, durante todos estos juicios también pasó algo que para mí se me hace demasiado desagradable, y es un tipo que se llama Christian D. No han dado más detalles de su nombre, acuérdense que a veces los cambian porque está en todo este proceso aún, y es un señor que tiene 80 años a día de hoy, siendo el mejor amigo del L'Esquarnec. Y este hombre, pues aparte de ser amigo de L'Esquarnec, era muy amigo de su papá también, del abuelo L'Esquarnec, y todos lo describen como un tipo bastante vulgar, sin empatía alguna, que comenzó a hablar en el juicio y dijo una frase muy particular que decía: no me puedo permitir el lujo de llorar por todo lo que pasó en el mundo. O sea, como súper despegado de lo que hizo su amigo, como ay, bueno, no hay tiempo para llorar por este tipo de cosas, o si no es como tener que llorar por todo lo malo que ocurre en el mundo, ¿saben? Y dijo: mire, esas historias de bragueta no son mi problema. Y cuando dijo eso, pues la abogada lo enfrentó y le dijo como que no ve toda esta gente que está acá son las víctimas de su amigo, y él dijo: mire, ¿yo qué quiere que haga? Nunca le vi con los bolsillos llenos de caramelos para dárselos a esos niños, como básicamente diciendo los niños lo terminaron haciendo porque querían, él no les ofreció nada. O sea, demasiado loco. Y este hombre después como que confiesa que a él también le hubiese gustado tener relaciones con su propio amigo. O sea, eso era de ahí. Este hombre o hace lo mismo o es también un enfermito de todo tipo, pero que no había podido porque a él no le gustaban los hombres, cosa que no sé qué sentido tiene si la mitad de sus víctimas eran hombres, eran niños. Muy loco. Y obviamente, a pesar de que uno no lo pensaría, para L'Esquarnec fue bastante sorprendente todo lo que el hombre dijo y como la poca empatía que tuvo. Y el propio L'Esquarnec, al subir al estrado, le dijo: eres mi amigo y continuarás siéndolo. Te conozco desde hace mucho y no estoy sorprendido de tus declaraciones, pero debo decirte que me he quedado profundamente impactado respecto a lo que has dicho de todas esas personas que yo he agredido y herido a causa de mis actos. Es raro porque este L'Esquarnec parece que tuviese a veces sentimientos, a veces no, pero bueno. Incluso el mismo amigo dijo que él estaría feliz de acoger a L'Esquarnec si salía de la cárcel y lo cuidaría él mismo. Pero si ya no era como bastante horrible el testimonio de este tipo, después pues también toma el estrado la que era la esposa de L'Esquarnec, porque yo sé que muchos de ustedes dirán como bueno, ¿y la mujer qué? Y pues desde el primer momento de alguna forma comenzó a justificar a su marido, incluso dicen que le sonrió apenas ella entró al estrado, y en algún momento también sale una sorpresiva noticia cuando la fiscalía le hace diferentes preguntas, y una de ellas habla sobre todo ese proceso pues de las víctimas y lo que habían vivido, y ella respondió lo siguiente: no lo sé, yo misma fui violada y no encontré nada agradable en ello. Es decir, que esta mujer confiesa que había sido abusada cuando era muy pequeña. Al parecer, cuando ella era muy joven, uno de sus tíos abusó de ella, y después de varios años otro hombre, no se sabe quién es, también hizo lo mismo. E incluso su propio cuñado, es decir, el
hermano del Skwarneck, dijo que esta mujer solo estaba detrás del Skwarneck por su estatus social y por su dinero, porque ella constantemente también le era infiel a él con diferentes hombres. Esta mujer obviamente también no se tomó nada bien esto. Ella dijo que él se había inventado lo de sus hijas, como pues las denuncias que él ya había tenido por las que comenzaron este caso, que sus hijas habían inventado los abusos del Skwarneck, que solo querían atención, entonces que no eran ciertos, pero pues este hombre salió a decir que no entendía cómo lo defendía y que ella también era una mujer bastante peligrosa. Incluso ella afirma supuestamente que su hijo al que abusaron, que abusó el abuelo del Skwarneck, su propio hijo, le había dizque confesado un día, hablando sobre todo este tema de lo que el papá había hecho, le había dicho, dizque, ¿sabes, mamá? Hay niños a quienes les gusta que abusen de ellos, como diciendo que a su propio hijo le había parecido bien que su abuelo abusase de él. Claramente acá lo más impactante de todo, y para muchos, incluso las víctimas, es entender por qué esta mujer supuestamente no sabía nada, porque eso es lo que ella decía. Muchos dicen que esta mujer o era cómplice o claramente de una forma u otra sabían lo que estaba su esposo, porque imagínate, o sea, si es imposible guardar por décadas un secreto así, o que su esposo no se le haya salido algún tipo de información frente a lo que hacía o algún fetiche íntimo que hubiese tenido con ella, es algo que no hace razón a que ella no sepa esa información. E incluso en algún momento dijo, si mi cuñada no hubiera hablado, quizás no estaríamos aquí, como culpando a su cuñada de decir mentiras por lo que habían pasado sus hijas, mientras que ella dice eso y la fiscal va mostrando fotos que tenía su esposo de las niñas desnudas. O sea, demasiado enfermo. Muchos dicen que ella hubiese sido la persona que hubiera evitado que su esposo abusara de cientos de niños y aparte de sus propios hijos. Incluso el propio Skwarneck, cuando habló, dijo, ha ocurrido una catástrofe, ella obviamente sabe que yo soy un pedófilo. El propio Skwarneck diciendo que esta mujer sabía, e incluso esta mujer diciendo que es que las niñas, que las sobrinas estaban manipulando a sus papás para decir todas estas cosas. Demasiado enfermo, la verdad. Ya las personas que han recordado un poco más sobre lo que vivieron con este señor han dicho que sí, como que a veces les hacía exámenes muy específicos o les sacaba pretextos para hacerles ciertas cosas, ya saben de qué tipo, aunque yo también digo, yo no dejaría solo a mi hijo en esos momentos. Aparte, pues muchos de ellos vivieron esto bajo los efectos de la anestesia. Como les digo, él era cirujano y durante muchos de esos procedimientos pues él anestesiaba a las víctimas. Y es aquí donde, por ejemplo, entra otro punto que consterna bastante a todas las personas que han estado involucradas en este caso, y es el tema de la comunidad médica. Y es que, por ejemplo, muy pocos colegas se atrevieron a denunciarlo o a saber qué está, o como a seguir en el proceso de saber qué estaba ocurriendo, y aparte a exigir que él no estuviese atendiendo gente. Muy poquitos de ellos. Dicen que uno de ellos se enteró en 2006 lo que él había hecho en 2004 con el contenido de niños, e intentó como tomar cartas en el asunto y como que le dijo a la comunidad médica como, oigan, este señor no debería estar pues atendiendo, está violando los códigos de la ética médica que tenemos, pero pues ellos le dijeron que no, que eso no era cierto, que él podía estar ejerciendo, y pues no le impusieron sanción alguna, lo dejaron trabajando. Y este hombre dijo, tenemos pruebas de que todos esos compañeros lo sabían y ninguno de ellos hizo nada. Y además que yo me lo pregunto porque, como saben, pues muchos de los abusos fueron durante operaciones o durante el proceso de anestesia, y pues tienes que tener asistentes o otros doctores que están viendo qué estás haciendo tú, o sea, o hacían lo mismo o que acá hay un pacto de silencio bastante turbio en este caso. Al menos 3 médicos pasaron los documentos y todo lo necesario para sacarlo de sus puestos, pero nunca avanzó el proceso. Dicen que incluso un hombre llamado Thierry Bonvalot, que era un psiquiatra, enfrentó al Skwarneck directamente sobre lo que él sabía que estaba ocurriendo y que debería renunciar, que no debería estar en ese lugar, a lo que el Skwarneck le dijo simplemente, no puedes obligarme. Y lo peor es que, como les dije, a él le habían suspendido su licencia de médico después de los hechos del 2004, y él lo único que hizo fue
mudarse y conseguir otro puesto en otro hospital. Y lo peor es que en ese hospital fue ascendido y dejado permanentemente. Incluso algunas personas que trabajaban con él notaban que él todo el tiempo hablaba de contenido explícito, daba metáforas relacionadas con contenido íntimo y se les hacía bastante raro, y en algunas ocasiones confesaba que él había sido condenado por el FBI tiempo atrás por ver contenido íntimo de niños. Y cuando lo enfrentaban o algo así relacionado con eso, pues no decían nada. Otros simplemente por miedo a perder su trabajo pues se quedaron callados. E incluso dicen que en el año 2007 a este hombre se le murió un paciente en un proceso de una operación y comenzaron a hacerle una investigación por parte del Ministerio de Sanidad, pero como en ese momento hubo un cambio de gobierno y reestructuraron varias cosas, no se siguió adelante con el proceso. Obviamente la Orden de Médicos de Francia ha sido bastante cuestionada. Muchos han dicho como por qué no recibieron las advertencias, hubiesen podido evitar estos cientos de víctimas que el día de hoy están hablando sobre el tema. Y a la actualidad varios periodistas los han contactado, han tratado de saber qué ocurrió y ellos dicen que reservan sus comentarios para el momento de la audiencia. Y por ejemplo, muchos han dicho que ellos nunca se toman los temas de abusos íntimos en serio y que por ejemplo entre el 2014 y 2017 hubo 43 casos de denuncias de abusos por parte de médicos y ellos nunca hicieron nada. Varios de los propios médicos que defienden el hablar del tema y de generar una reestructuración en las leyes de la medicina, porque muchos se ven asustados a la hora de denunciar, como les dije, porque varios que han denunciado acoso o abusos íntimos o algo así terminan siendo despedidos, terminan siendo criticados o acabándoles sus carreras. Y varios médicos han dicho, un médico no puede ser neutral. Si permanece en silencio necesariamente está del lado del agresor, y es que es así, o sea, es completamente real y se me hace una pena que muchos tengan miedo de hablar pues por sus consecuencias en su carrera, que no debería ser. El proceso pues ha sido un poco largo, el modus operandi ya lo han ido definiendo un poco más. Para mí es bastante raro, o sea, sí creo que es una psicopatía todo lo que tiene este señor Lesquarnec, pero básicamente este hombre llenaba entre 40 a 100 páginas anuales de abusos hacia estas personas, especificaba lo que ocurría, generalmente hablaba de abusos dándose en un supuesto examen médico donde él comenzaba a montar pues pretextos para no alarmar a sus pacientes y eventualmente pues abusarlos. Este hombre especificaba incluso nombres y direcciones, también es un poco estúpido la verdad, pero bueno. Y en varias ocasiones se leían textos como: pequeña Marie, una vez más estaba sola en tu habitación, y terminaba como con diferentes frases sus relatos y ponía te amo en ellos, o sea, muy turbio. Pero acá es donde entra la defensa de este tipo a decir que básicamente eso no era real, que todo lo que él escribió eran fantasías, que él nunca las llevó a la realidad, porque como podían ver pues era un libro y ellos también no tenían pruebas, que sí se podrían ir por ahí y fácilmente ganar en parte, pero pues hay varios testimonios que demuestran lo contrario. Y es así como la semana pasada, el 25 de febrero, si no estoy mal, 25-27 de febrero, comienza el juicio ahora por estos hechos, que va a ser el juicio más largo a la actualidad de Francia. Lo que les digo, va a durar aproximadamente 5 meses, alrededor de junio ya será pues el final de este proceso. Declaró toda la gente que les he contado, declaró el propio Lesquarnec que se ha arrepentido de varias cosas, a pesar de que sus abogados dicen que no era real. Ya para el día de ayer, el 3 de marzo, este hombre ya dijo como sí, yo cometí los crímenes y va a comenzar a confesar varios de ellos. Sin embargo, pues todos dijeron que fue bastante frío, muy poco empático, sino nada, que no se movía, que solo miraba hacia el suelo, y solo cuando comenzaban a mostrar como ese material íntimo que tenía él, ahí sí subía la mirada y como que le iluminaban los ojos. O sea, qué asco de tipo. Hay algo que me da mucha tristeza de este caso, y es que alrededor de unas 80 víctimas no han podido denunciar o no van a poder ser pues procesados sus casos, porque en Francia hay una ley que dice que 30 años después de un abuso íntimo ya no puedes hacer la denuncia, y como muchos hasta ahora se están enterando, pues no la van a poder hacer. Es realmente una lástima y me da como mucha rabia que existan este tipo de leyes, ¿sabes? No debería tener vigencia. La justicia es justicia, sea hoy, sea mañana, cuando sea en 30 años, no tendría sentido, pero bueno. Se calcula que su número de víctimas fue de 158 hombres y 141 mujeres, pero se sospecha que pudiesen ser muchas más, todas entre el primer año de vida, o sea, imagínense un año de vida, y otras entre los 70 años. Varias de ellas actualmente
pues probablemente ya sin vida, otras hasta ahora en sus 17 años, o sea, imagínense súper chiquitos. Entonces hay como víctimas de todos los rangos de edades a la actualidad. Para muchos igual esto no va a ser como tan justo, yo siempre lo he dicho y lo hablamos en el caso de Dominique Pellicot, por ejemplo, que ustedes saben que es un caso demasiado impactante y que para mí la justicia hizo lo suyo pero no hizo lo suyo, solo le dieron 20 años por esos crímenes tan atroces. Y es que en teoría esas como de las penas máximas en Francia y actualmente pues se contempla una pena similar que seguramente se la darán, y a pesar de todo este señor ya está súper viejo, obviamente se va a morir en la cárcel, pero para mí es como deberían, nomás así sea por el estatus o el hecho de decir cadena perpetua, pero bueno, no se va a poder, pero seguramente confiaría en que sí le van a dar sus 20 años de prisión, ojalá. Actualmente también hay una gran crítica hacia una organización en Francia que se llama France Victimes, que es como esta organización realizada para las víctimas. Pues muchos dicen que no los han ayudado, que han sido súper groseros con las víctimas, pero estas personas pues se escudan en que todos los años tienen que resolver muchísimos casos, que tienen más o menos 1.5 millones de casos anuales, y pues con todo esto ha sido muy difícil de darles la ayuda. Pero pues yo siento que lo que hablábamos otra vez del caso de Dominique, siento que Francia tiene que hacer una reestructuración de sus leyes urgentemente en ese sentido, muy primer mundo, muy lo que sea, porque yo sé que mucha gente romantiza los países de primer mundo, pero yo siempre he dicho que estos países también tienen un montón de cosas, especialmente en la justicia, que uno cree que solo pasan acá en Latinoamérica, pero no, pasan también allá. Y para mí es una lástima que dentro de todo solo le vayan a dar este poco tiempo. Para mí sigue siendo muy poco tiempo, los 20 años. Este hombre igual confesándolo, diciéndolo, más le vale que dentro de todo eso no sea una estrategia para reducir su condena, porque igual sigue siendo gravísimo, o sea, por poquito deberían darle esos 20 años y no más. Pero es un caso bastante sorprendente, como les digo, es uno de los casos más virales del momento, pero también es el caso más grande de pederastia de la historia de Francia. Un hombre que de verdad todo esto se pudo detener hace tanto tiempo, pero pues eso, secretismo y varias cosas de la industria médica bastante complicado. Así que yo solo digo, si ustedes son papás, por favor vayan con sus hijos a todo lado, especialmente los médicos. Uno no sabe, o sea, hasta yo desconfío de ese gremio a veces porque uno escucha unas historias muy duras. Entonces simplemente, si son papás, por favor, a sus hijos menores de edad siempre acompáñenlos, siempre no se despeguen de ellos. Y pues ya cuando son temas de cirugía, sí, eso es un poco más difícil, pero siento que esta historia no se debería repetir y se tiene que escuchar, es para que eso no se repita. Justamente el que no conoce su historia está condenado a repetirla, así que lo mejor es que sepamos lo que pasa alrededor del mundo y tengamos también como un ojo y una sensibilidad un poco más fuerte para reconocer este tipo de personas, porque cuántos años en silencio sin haber sospechado. Miren también a sus hijos, plantéense qué está pasando detrás de ellos, por ejemplo los hijos de él abusados por el propio abuelo que ni sabía la gente. Entonces todo muy delicado. Hagan terapia, trabajense mucho internamente, porque así se puede evitar que pasen muchas de estas cosas. Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten que empiezan con esta historia, de pronto se me faltó algo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.